Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 247. Primera conferencia de Princeton. El informe pronto comenzó. Sin embargo, hubo un pequeño incidente. El protagonista de este informe, el profesor Enoch, parecía estar ausente. El ambiente en la multitud era incómodo. Honestamente, Luthou estaba aturdido. Quería hablar con el profesor Enoch, pero ¿y ahora qué? Larter estaba sudando mientras explicaba en el escenario. El profesor Enoch tiene algunas cosas personales que resolver. Estoy tratando de contactarlo. Aunque la justicia es un tema importante, nuestro tiempo es valioso, dijo un hombre negro que estaba sentado en la primera fila del lugar con un tono insatisfecho. Luego preguntó. Ahora estoy dudando si el profesor Enoch incluso toma este asunto en serio. Honestamente hablando, a los afroamericanos no les gustaban mucho sus hermanos africanos. Sin embargo, por sus propios intereses, tuvieron que tomar este asunto en serio. Larter comenzó a sudar y maldijo a Enoch en su mente. El informe estaba a punto de comenzar, pero Enoch quería ir a comer una hamburguesa. Habían pasado 2 horas y Enoch aún no había regresado. Larter juró que esta sería la última vez que interactuaría con los nigerianos. Los nigerianos realmente no cumplieron su palabra. De repente, se escuchó una voz inesperada. Como el profesor Enoch está un poco ocupado, déjame hablar primero. La razón principal fue que Luthou no quería perder su tiempo. Solo quería terminar esta conferencia. Larter se congeló. No creía que Luthou resolvería su problema. Sin embargo, ¿y Luthou realmente quería resolver su problema? Fue muy tarde. Luthou ya subió al escenario, y la gente en la multitud obviamente estuvo de acuerdo con esta propuesta. Larter se retiró a regañadientes a un lado. Sabía que si se oponía, sería abucheado fuera del escenario. Mientras Luthou estaba en el podio, no estaba nervioso en absoluto. Tenía experiencia en hacer informes. Sin embargo, no había esperado que su primera conferencia como profesor fuera en el Hotel Princeton. Luthou sonrió y sacudió la cabeza. Al menos contaba como práctica. Miró los cientos de pares de ojos en la multitud y se aclaró la garganta antes de decir. Puedo decir que ustedes no confían en mí. El público no dijo nada. Muchas personas miraron su reloj o miraron a su alrededor, ya que estaban claramente desinteresados en él. Sin embargo, esto era normal, y Luthou lo había esperado. Se detuvo por un segundo antes de alzar la voz. Porque la persona que está frente a ti es una élite de Princeton, y tú eres la más desconfiada de la élite. Usted desconfía de su moralidad y calificaciones académicas. Estás más ansioso por escuchar esas voces olvidadas. Entonces, apuesto a que en unos meses, la mayoría de ustedes votará por un hombre gordo llamado Trump, porque él es la única persona inteligente que trata de mantenerse en su perspectiva y hace que se escuche su voz. Por supuesto, esto no es lo que yo quiero hablar de hoy. Antes de que comience el discurso, recuerde que soy ciudadano chino. Como ustedes son políticamente correctos, déjenme preguntarles esto. Cuando leíste el artículo del Washington Times, ¿ignoraste mi voz? Luthou no habló en voz alta, pero fue impactante. La multitud se congeló. Estaban sin palabras. Ellos pensaron ¿y Luthou tenía sentido? De repente, ya nadie miró su reloj y prestaron atención a la persona que estaba en el podio. Mucha gente comenzó a escucharlo atentamente. Luthou sonrió de lado. Ya logró su objetivo. Larter siguió llamando a su teléfono. ¿Qué está haciendo este tipo negro? Se metió el teléfono en el bolsillo y miró al escenario. Aunque quería arrastrar a Luthou fuera del escenario, no pudo hacerlo. Después de todo, él fue quien invitó a Luthou. Y ahora, Luthou estaba aquí. Luthou miró a la audiencia y continuó. No usaré ningún símbolo matemático difícil hoy, y no hablaré de nada que sea difícil de entender, por supuesto, no te preocupes si hay algunas partes difíciles. Después de todo, las matemáticas deben explicarse a través de símbolos. Luthou no tenía el nivel de articulación de Hawking. Sin embargo, aún podría articular algunas cosas comunes. Luthou se volvió hacia la pizarra y anotó 2 líneas de ecuaciones. Conjetura de Riemann, x, igual li, x, más o, she, 1/15 lnx. Si la conjetura de Riemann es verdadera, entonces, x, igual li, x, más o, x lnx. Luego se dio la vuelta y sonrió a la audiencia. Las matemáticas son una cosa muy mágica, también lo es la conjetura de Riemann. Aunque es posible que no entiendas lo que escribí,
puedo decirte que la primera línea de la ecuación forma la base de la teoría de números, el llamado teorema de los números primos. La segunda línea es una fórmula más precisa para la distribución de números primos obtenida por H. von Koch en 1901, basada en la conjetura de Riemann. Aunque esta fórmula no se usa en los libros de texto, ya se ha usado durante más de un siglo. Puedo escribir una docena más de ejemplos similares, pero hay demasiados. En cuanto a estas dos fórmulas, son las más comunes. En el mundo de las matemáticas, la práctica común es resolverlo primero, luego buscar aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones? Digamos que demostramos la conjetura de Riemann, entonces, en cuanto a por qué mencioné la conjetura de Riemann, es porque esto responde a la tesis del profesor Enoch. Probó un punto bastante interesante en su tesis. Construye alrededor de la función bajo la condición de la conjetura de Riemann. Según el sistema de distribución de números primos, ¿es verdadera o falsa la conjetura de Goldbach? Luzow hizo una pausa por un momento. Luego sonrió y continuó. La razón por la que dije que era interesante, es porque hasta ahora, ninguna persona ha considerado este método. De hecho, Hardy y Littlewood demostraron en el siglo XX que, bajo las condiciones de la conjetura de Riemann, se puede probar la conjetura débil de Goldbach. Pero toma nota. Estoy hablando de la conjetura generalizada de Riemann, que es diferente de la conjetura real de Riemann. La multitud estaba confundida. Obviamente no sabían lo que estaba pasando. Pensaron. Entonces, ¿no significa que la conjetura generalizada de Riemann puede resolver la conjetura de Goldbach? De hecho, este no fue el caso. En cuanto a por qué, básicamente, fue similar al uso de la física newtoniana para calcular objetos que viajan cerca de la velocidad de la luz. Fue ridículo. Luzow sonrió. La diferencia entre GRH y RH no es fácil de entender. Básicamente, GRH es el objeto de discusión, mientras que RH es una función de Dirichlet-L más extensa. La función Dirichlet-L apenas puede probar la conjetura de Goldbach, tal vez desde un punto de vista de probabilidad, cualquiera en teoría de números lo sabe. Esto es solo una cuestión de la historia de la teoría de números. Luzow respiró hondo antes de decir lentamente. Vale la pena señalar que el siglo XX fue lo más cercano que alguien haya llegado a probar la conjetura de Goldbach de GRH. Porque han pasado menos de 20 años, o exactamente 1937, desde que Vinogradov y Esteman usaron el método circular, y sin la ayuda de la conjetura generalizada de Riemann, establecieron la débil conjetura de Goldbach. Luego, en 2012, Tao Zexuan demostró que los números impares se pueden expresar como la suma de hasta 5 números primos. Luego, después de un año, el Elfgott resolvió por completo la débil conjetura de Goldbach y redujo este número a un tamaño calculable. Esto eliminó completamente el GRH. En realidad, este tipo de situación era común en la teoría de números. El nacimiento del teorema 1 por el matemático A sacó una hermosa conclusión y atrajo el interés de todos. Entonces el matemático B salió y trató de probar el teorema 1. Si no podían resolverlo, el matemático C saldría con un teorema 1 más débil y lo establecería. Luego se establecieron los teoremas 1, 2, 3, todos se dieron cuenta de que estos conjuntos de teoremas podrían usarse para resolverla ahora. El Instituto Clay probablemente reemplazaría a RH con GRH. Sí, la historia estaba llena de rutinas. Fue precisamente este ciclo que la civilización avanzada. Algunas personas volverían a conectar cosas ya probadas por GRH. Aunque fue interesante, ¿había algún significado? Si un estudiante hiciera esto, los profesores los mirarían con aprobación. Si un profesor hiciera esto, sus compañeros se reirían de él. La conjetura de Riemann es algo muy importante. Tal vez el Instituto Clay le dará una respuesta al Dr. Enoch en el futuro, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Solo expliqué la relación entre la conjetura de Goldbach y la conjetura de Riemann. Luzow sonrió y dijo, si mi explicación no es lo suficientemente simple, puedo hacerlo más simple. Los números primos en la conjetura de Riemann se usan para la multiplicación, mientras que los números primos en la conjetura de Goldbach se usan para la suma. Esta declaración no fue precisa, pero fue lo suficientemente cercana. El público sonrió. Esta explicación fue mucho más fácil de digerir. Luzow hizo una pausa por un momento. Luego sonrió y dijo, en cuanto a por qué la conjetura de Goldbach no es tan importante como la conjetura de Riemann, es porque para la mayoría de las personas, los números primos se usan para multiplicar. Estas dos conjeturas tienen valores diferentes y no forman un sistema.
Incluso si no conoce la diferencia entre RH y GRH, debe saber qué hizo Vinogradov cuando resolvió el teorema de los tres números primos. Aquí es donde entra tu influencia. El escenario estaba en silencio. Lu Zhou miró los pares de ojos persuadidos, y supo que era hora de terminar su discurso. Algunas cosas conceptuales no pueden ser sorteadas por un sistema. Toda la matemática está envuelta en el sistema de los axiomas de Peano, pero no todos los problemas son tan obvios como los axiomas de Peano. Especialmente cuando realmente lo entiendes, encontrarás que 1 más primero y 1 más 1 igual segundo son en realidad cosas completamente diferentes. Ambos son problemas de números primos, pero son muy diferentes. En cuanto a mí, no soy nada especial. Solo me puse sobre los hombros de innumerables grandes matemáticos. La contribución del señor Chen al método de tamizado grande, la discusión del profesor Tao conmigo en Berkeley, etc., me han beneficiado. La tesis del Figot me abrió una nueva puerta al mundo de las matemáticas. Todos son héroes de la historia. Aunque solo puede haber un nombre impreso en la historia, su trabajo no puede resumirse en 3 horas. Por lo tanto, quiero agradecerles sinceramente. Aunque mi tesis solo tomó 2 meses, la fundación se construyó hace mucho tiempo. Lu Zhou trató de usar un lenguaje más simple para transmitir sus pensamientos. Larter podría no ser feliz. Lu Zhou tenía razón. Se dio cuenta de que al lado del podio, Larter estaba furioso. Sin embargo, esto no cambió nada. Estados Unidos era diferente a China. La raíz del problema populista vino de la Casa Blanca y Wall Street. Nunca usarían un lenguaje simple para transmitir ideas a la gente común. La solución a este problema fue muy simple. Solo habla normalmente. Si Lu Zhou escribiera más de 2 líneas de ecuaciones, el New York Times y otros titulares de los medios se verían muy diferentes mañana. Sin embargo, Lu Zhou confiaba ahora en que convenció a más de la mitad de la multitud. Lu Zhou a veces descubrió que no era completamente ignorante en política. Los experimentos y la ciencia le enseñaron lógica aplicable en política. Tal vez una vez que alcanzara el nivel 10 para todas sus asignaturas, el sistema desbloquearía todo su conocimiento para él. Creía que llegaría el día. Lu Zhou suspiró en su corazón y dejó el marcador. En el momento en que dejó el marcador, la multitud aplaudió. Capítulo 248. Llamada desde Estocolmo. Larter recibió su deseo y recibió la gran noticia que quería. Sin embargo, no se trataba de Lu Zhou. Se trataba de él y su escándalo con el Washington Times. El segundo día después del informe, mientras intentaba encontrar al profesor Enoch, se publicó una grabación en Internet. Más precisamente, 2 grabaciones. Una grabación estaba en la oficina. Se trataba de él y sus colegas discutiendo cómo crear una gran noticia y cómo provocar a varias organizaciones de derechos raciales. Contenía muchas palabras racistas y su ridículo de las agencias de protección de derechos como tontos. En cuanto a la segunda grabación, fue en la oficina del profesor Enoch en Nigeria. 3 días como máximo. Esto es imposible. 10,000 USD. Acuerdo. La primera grabación enfureció a Larter, pero después de escuchar la segunda grabación, casi se le cayó el sudor frío. No solo porque su carrera estaba en peligro. Fue principalmente el problema de cómo se filtró esta grabación. La primera grabación podría filtrarse debido a un topo en la oficina, pero no tenía idea de cómo diablos se filtró la segunda grabación. Estaba en África. Al otro lado del Atlántico. En aras de la confidencialidad, siempre realizaba viajes de negocio solo. Era imposible que alguien molestara la oficina del profesor Enoch por adelantado. También era imposible que alguien molestara a Larter. Pasó por la seguridad del aeropuerto y se duchó antes de reunirse con Enoch, tal vez y alguien lo había estado siguiendo por el camino. Esta fue la explicación más lógica. Cuando Bob vio la cara pálida de Larter, estaba a punto de consolarlo, pero de repente Larter se levantó de su silla. «No me toques». Bob miró a los ojos de Larter que estaban llenos de horror y preguntó. «¿Qué te pasó?». Nadie en la oficina editorial habló, ya que todos estaban ocupándose de sus propios asuntos. Larter miró a su alrededor en pánico. Sus ojos recorrieron los rostros de los trabajadores mientras trataba de encontrar a alguien mirándolo. Bob quería decir algo, pero cuando vio el estado en que se encontraba Larter, no pudo encontrar nada que decir. Larter ignoró a Bob y abrió furiosamente el cajón. Sacó todos los documentos y los colocó sobre el escritorio. Sus 2 manos buscaron algo que se parecía a un error de grabadora de voz. Encontrar este error al menos le brindaría algo de consuelo.
Sin embargo, no importa cuánto haya buscado, no pudo encontrar el origen de la grabación. Como tal, el miedo en su corazón se hizo más y más fuerte. La lógica le dijo que era imposible para un erudito ordinario tener este tipo de habilidad. Debe haber más gente detrás de esto. Pensó en la influencia política que tenía la conjetura de Goldbach y en cómo los países vecinos habían expresado previamente su descontento con las noticias que fabricaban. Larter se rindió. Su rostro se puso más pálido. Tal vez y fue objetivo. Luzow no prestó atención a los escándalos de seguimiento en los que estuvo involucrado el Washington Times. Solo había escuchado de Ludo en Swan que el Washington Times entraría en un cierre temporal y Larter renunciaría. Aunque crear noticias exageradas era una cosa, una vez que uno estaba expuesto a haber cometido un soborno, era otra cosa. Este escándalo seguiría a Larter por el resto de su vida, dejando una marca en su carrera. Podía olvidarse de convertirse en periodista nunca más. La última semana de mayo, finalmente se resolvieron los problemas relacionados con la conjetura de Goldbach. Con el lanzamiento de la más reciente revista anual de matemáticas, finalmente se construyó esta torre de 2 siglos y medio de antigüedad. Luzow no sabía cuántas tesis y sueños en curso destruyó, pero esas cosas no le importaron. Instituto de Educación Superior, en un restaurante en el primer piso. Para ahorrar tiempo, Luzow almorzó aquí la mayoría de los días. ¿Hiciste algo malo?, dijo Edward Witten mientras se sentaba frente a Luzow. Él sonrió. No sabes cuántas personas han perdido la oportunidad de presentar una tesis bullshit. Sí, algo malo, dijo Luzow con una sonrisa. Definitivamente no hizo tantas cosas malas como el viejo Witten. En la década de 1980, la teoría de los nudos era muy popular. Hubo diferentes tipos de 3 flujos, muchos grupos de normas diferentes, muchas torceduras e invariantes como el polinomio de Jones podrían construirse. Al final, Witten ideó un método topológico de tipo de flujo de corte y se resolvió toda la familia de la teoría de nudos. Por supuesto, describirlo como una cosa mala fue solo una broma. El viejo también hizo muchas cosas buenas, como crear la teoría M, que al menos le había ahorrado a los físicos teóricos 10 años de investigación. Edward Witten preguntó casualmente. Sé que no te tomarás un descanso, entonces ¿qué sigue? ¿Qué temas interesantes planeas investigar? Luzow pensó por un segundo antes de responder. Ciencia de los materiales. Witten estaba aturdido. Luego preguntó. ¿Ciencia de los materiales? ¿Qué ciencia de los materiales? Precisamente hablando, es ciencia de materiales computacionales, dijo Luzow. Hizo una pausa por un momento antes de sonreír y decir. Mientras estudiaba en la Universidad de Jinlin, participé en un proyecto de investigación. Creo que la ciencia de los materiales computacionales tiene muchos potenciales. Creo que los potenciales son flexibles y de alta fidelidad, y creo que puedo hacer algo con eso. Witten levantó los pulgares y sonrió cuando dijo, ya veo. ¿Qué dice que quieres crear tu propia disciplina? Esta es una idea desafiante. Luzow sonrió y dijo, no exactamente creando una nueva disciplina, solo haciendo un desarrollo que afecta a esta disciplina, tal vez solo un empujón en las primeras etapas, o tal vez haré muchas más cosas malas. Los dos se miraron y se rieron. Witten se aclaró la garganta y dijo, no estoy muy familiarizado con la ciencia de los materiales, pero si le interesa la ciencia de los materiales orgánicos, le recomiendo al profesor Paul J. Chirik, es un experto en este campo. Luzow asintió y dijo, gracias, consideraré tu sugerencia. Sin embargo, dejaré de lado este asunto hasta que regrese de China. Trabajé duro durante tanto tiempo que necesito unas vacaciones. Witten dijo en un tono relajado. Sí, realmente necesitas tomar un descanso. Luzow ya había planeado qué tesis usar para completar la misión del sistema. Estimó que su abogado de patentes debería tener un resultado. Esta vez, después de que regresó a China y resolvió su título, también se ocuparía de este asunto. De repente, el teléfono en su bolsillo comenzó a sonar. Luzow sacó su teléfono y vio que era de un número desconocido. Déjame tomar esto. Witten sonrió y dijo. Claro, adelante. Luzow levantó el teléfono y apareció una voz desconocida. Hola, Luzow, somos la Real Academia de Ciencias de Suecia. Luzow escuchó este nombre y se quedó en silencio por un momento. Intercambió una mirada confusa con Witten. Luego, y él estaba sorprendido. Real Academia Sueca de Ciencias. ¿El jodido? Tal vez y este es el legendario, llamada telefónica del Premio Nobel. Capítulo 249. Recibiendo el premio.
En la entrevista de Martin Charlie, ganador del Premio Nobel de Química 2008, dijo que si tuviera la suerte de lograr algo, la gente le haría algo aterrador. Después de eso, la gente diría: "Oh, podrías ganar un premio Nobel". Luego, desde la primera semana de octubre, comenzaría a perder el sueño hasta el punto de que incluso una llamada telefónica de su vecino podría asustarlo. Hasta el día en que recibió una llamada de la Real Academia de Ciencias de Suecia. La razón principal de esto fue asegurar que los ganadores no presumieran de antemano y socavaron las expectativas de los investigadores. La llamada para notificar a los ganadores llegaría unos minutos antes del anuncio de los ganadores. Debido a esto, la llamada telefónica del Premio Nobel fue una de las llamadas más emocionantes que uno podía recibir. Se sintió como puenting. Lu Zhou, quien recibió esta llamada, sintió esa sensación de puenting. No esperaba el Premio Nobel. La razón por la que estaba emocionado obviamente no era porque lo estaban llamando para el Premio Nobel. Fue el Premio Crawford. El Premio Crawford tampoco estuvo mal. De hecho, fue muy decente. El premio fue establecido en 1980 por el industrial Holger Crawford y su esposa, Anna Greta Crawford. El proceso de selección fue a través de la Real Academia Sueca de Ciencias. Aunque el dinero del premio era inferior a los 3 grandes premios de matemáticas, en la comunidad de las ciencias naturales, tenía la reputación de ser un pequeño premio Nobel. ¿Por qué fue este el caso? La razón fue que la intención original de este premio era llenar los vacíos para el premio Nobel. Tanto el proceso, las especificaciones y la ceremonia de entrega se basaron en el premio Nobel. Los premios fueron en el campo de la astronomía, las matemáticas, las ciencias de la Tierra y las ciencias biológicas. Todas las áreas que el premio Nobel no pudo cubrir. El premio fue elegido una vez al año y rotó entre astronomía, matemáticas, ciencias de la Tierra y ciencias biológicas. Este año, fue el turno de las matemáticas y la astronomía. El premio se otorgaría a los contribuyentes más importantes del campo. El premio monetario fue de 500,000 USD. Al igual que el premio Nobel, el premio Crawford también fue seleccionado y otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia. La Real Academia de Ciencias de Suecia generalmente informaría al ganador unos minutos antes del anuncio. Por lo tanto, Lu Zhou, que estaba comiendo, se sorprendió por esta llamada telefónica. En realidad, la razón principal por la que Lu Zhou ganó este premio no tuvo nada que ver con la conjetura de Goldbach. En realidad fue por sus numerosas contribuciones en el campo de los números primos. Sin embargo, su reciente tesis en matemática anual ciertamente aumentó sus posibilidades. Fue un logro que no podía ser ignorado. Por lo tanto, en el sitio web, la Real Academia de Ciencias de Suecia agregó la conjetura de Goldbach a la lista de logros de Lu Zhou. Lu Zhou estaba casi mareado por el premio de 500,000 USD y la medalla que casi olvidó cómo volver a su oficina desde la cafetería. Solo recordaba que Witten se rió y le dio unas palmaditas en el hombro antes de felicitarlo. Lo siguiente que recordó fue que estaba sentado en su oficina y mirando su computadora. Lu Zhou visitó el sitio web de la Real Academia de Ciencias de Suecia y actualizó la página hasta que finalmente vio la lista de ganadores del premio Crawford. Su nombre estaba allí. Los otros 2 ganadores fueron el profesor Roy Kerr, de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, y Roger Bradford, de la Universidad de Stanford. En cuanto al premio de matemáticas, él era el único. Lu Zhou finalmente se relajó después de confirmar que la llamada telefónica no era una broma cruel. El nudo en su corazón finalmente se aflojó. Luego, Lu Zhou cerró el sitio web de la Real Academia de Ciencias de Suecia y abrió otra página web. Ahora que confirmó que ganó el premio, solo sentía curiosidad por una cosa. El premio de 500,000 USD, ¿cuánto fue eso en RMB? 2 horas después de recibir la llamada telefónica, Lu Zhou recibió un correo electrónico de la Real Academia de Ciencias de Suecia. No sabía cómo obtuvieron su dirección de correo electrónico o número de teléfono para el caso. Por otra parte, su correo electrónico estaba en la página de los profesores de la Universidad de Princeton, así como en Arxiv. En el correo electrónico de la Real Academia de Ciencias de Suecia, había una carta de invitación electrónica, y principalmente un recuento escrito de lo que se dijo en la llamada telefónica. Como el momento de la ceremonia de premiación y el banquete después de la ceremonia de premiación. Además, como celebración del premio Crawford, la Real Academia de Ciencias de Suecia iba a celebrar una reunión de intercambio académico de 3 días e invitaron a Lu Zhou y a los otros ganadores a hacer un informe. El informe duró 1 hora. Lu Zhou cerró el correo y sacó su PowerPoint del informe de Princeton.
De repente, llegó otra llamada telefónica. Esta vez no fue de un extraño. Era del profesor Tam. Lu Zhou escuchó una voz familiar e impaciente. ¿Resolviste la conjetura de Goldbach? Lu Zhou se sorprendió y respondió. Sí, ¿por qué? El otro extremo del teléfono se quedó en silencio, y Lu Zhou escuchó un suspiro. Nada, solo estoy un poco sorprendido. El profesor Tan hizo una pausa por un segundo. Luego dijo. Hoy, el departamento de matemáticas estaba en medio de una reunión. De repente, apareció una revista anual de matemáticas. Todavía estábamos hablando sobre el plan de inscripción de este año, pero el resto de la reunión fue sobre usted. Era obvio que el profesor Tan era emocional. Cuando Lu Zhou le preguntó sobre la distribución de los primos de Mersenne en la cafetería, sugirió que Lu Zhou no pensara en esas cosas y se concentrara en el análisis matemático y las matemáticas aplicadas. Sin embargo, el destino fue algo maravilloso. Lu Zhou logró mucho en el campo de los números primos en solo unos años. Tan Ziwei no pudo evitar sentirse orgulloso de su alumno. Cuando Lu Zhou escuchó al profesor Tan, no supo qué decir. Estoy avergonzado. Pensó que su tesis mataría a lo sumo algunas tesis en curso. No esperaba que interrumpiera la reunión en su antigua escuela. El profesor Tan sonrió y cambió de tema. Ya has terminado tu doctorado. La escuela no tiene prisa por llevarte de regreso, pero hay algunos documentos y certificados esperándote. El director Xu y de Anlu me han estado pidiendo que le pregunte. Entonces, ¿cuándo planeas volver y obtener este maldito doctorado? Cuando la Universidad de Jinlin y Princeton firmaron originalmente un programa de entrenamiento conjunto para Lu Zhou acordó que regresaría a la Universidad de Jinlin y haría un informe después de terminar su doctorado en Princeton. En realidad, también había un puesto de profesor, pero parecía haber sido dejado de lado. La Universidad de Jinlin apoyó la enseñanza de Lu Zhou en Princeton. Después de todo, fue una buena política para el equipo de liderazgo. En realidad, la mayoría de las universidades en China sabían que no eran rival para una escuela de clase mundial como Princeton. Ya sea en el entorno académico o en las instalaciones, la diferencia era noche y día. Era como un problema matemático en el que resolverlo requería generaciones de esfuerzo. Alentar a los talentos para aprender investigación científica en el extranjero también fue una estrategia de capacitación de talentos para todas las principales universidades. También hubo políticas gubernamentales que alentaron el desarrollo académico en el extranjero. Este fue el llamado, vete primero, luego regresa. Incluso si uno no regresara, uno podría quedarse en el extranjero y capacitar a estudiantes extranjeros. Por ejemplo, si los graduados de la Universidad de Jinlin estuvieran enseñando en Princeton, entonces la Universidad de Jinlin podría enviar al menos un estudiante cada año a Princeton. Este fue un privilegio inigualable. Al mismo tiempo, los profesores chinos tenían más probabilidades de reclutar estudiantes chinos, y esto benefició a todo el país. Sin embargo, Lu Zhou todavía tenía mucho más que aprender. Tenía que obtener sus calificaciones en el extranjero. Al mismo tiempo, los recursos de Princeton lo ayudarían a completar su misión del sistema. Cuando fuera el momento adecuado, volvería a China. Después de todo, él era un hombre nostálgico. Lu Zhou pensó por un momento antes de decir. Primero tengo que ir a Estocolmo, pero volveré a principios de junio. ¿Estocolmo? El profesor Tan estaba aturdido. Luego preguntó. ¿Qué estás haciendo en Suecia? Lu Zhou sonrió torpemente. Estoy recibiendo un premio. Capítulo 250. Ceremonia de entrega de premios de Estocolmo. 25 de mayo, aeropuerto de Estocolmo. Un brillante avión plateado aterrizó lentamente en la vía aérea. Poco después, Lu Zhou llevó su equipaje y corrió a través de la multitud para salir del aeropuerto. Esta fue su primera vez en este país. Sintió una rica atmósfera artística. En realidad, Lu Zhou no era un tipo artístico. Era más lógico y racional. Incluso entonces, todavía podía sentir el rico arte y la historia procedentes de la estación de metro. No era exagerado decir que este lugar era como un museo. La red de metro de 108 kilómetros albergaba las obras creativas de más de 100 artistas. No es de extrañar que Edward Witten recomendó tomar un metro en lugar de un taxi en Estocolmo. De acuerdo con las reglas del premio Nobel, el ganador estaba dispuesto a quedarse en el Grand Hotel de Estocolmo. En la entrada del hotel, el académico de la Real Academia de Ciencias de Suecia, Staffan Normark, abrió los brazos y le dio un fuerte abrazo a Lu Zhou. Bienvenido, profesor Lu Zhou. Espero que no hayas esperado demasiado. ¿Qué quieres decir?
Preguntó Stefan mientras sonreía. Luego dijo. Déjame presentarte a, algunos eruditos de la Real Academia de Ciencias de Suecia estaban a su lado. Luzou nos saludó uno por uno. Luego caminó a su habitación con el académico Stefan. De pie frente a la puerta, el académico Stefan sonrió y habló cortésmente. Si tiene alguna necesidad, informe a la recepción del hotel. Luzou sonrió y dijo. Eres demasiado amable. Esto no es amabilidad, es respeto por un erudito, dijo el académico Stefan con una sonrisa. Agregó. En realidad, me sorprendió mucho verte en persona. Pensé que Tao Zexuan era joven. No esperaba que en 4 años, otro joven matemático rompiera este récord. Tao Zexuan ganó el premio Crawford en 2012, y tenía solo 30 años en ese momento. En el mismo año, hizo un gran avance en la débil conjetura de Goldbach, lo que llevó a la prueba especial del problema por parte de Elfgott. Ahora en 2016, fue la conjetura de Goldbach nuevamente. Llegó al círculo completo. Luzou sonrió y dijo con modestia. Las matemáticas son un tema antiguo y enérgico. Las personas que lo estudian serán cada vez más jóvenes, tal vez en el futuro, alguien más joven que yo romperá este récord. El académico Stefan sonrió y dijo. Eso podría ser un poco difícil. El académico Stefan no se quedó por mucho tiempo. Informó a Luzou de algunas cosas importantes antes de irse. Luzou colocó su equipaje al lado de la cama. No salió de inmediato. Aunque estaba interesado en esta ciudad, acababa de bajar de un vuelo de 12 horas. Necesitaba descansar en este momento. Luzou fue a darse una ducha antes de acostarse en su cama. Justo cuando estaba a punto de dormir, de repente recordó que no había compartido esta alegría con otras personas. Por lo tanto, se levantó de su cama y tomó su teléfono. Tomó una foto de la vista fuera de la ventana y la publicó en las noticias de sus amigos. Esta vez, no agregó un título, solo la foto. Pronto, su Weibo se sonrojó con comentarios. Dios Lu, ¿a dónde viajaste ahora? ¿Dónde está esto? Supongo que Princeton, o está cerca de Princeton. Las casas no se ven altas, a diferencia de Nueva York. Voy a tomar los exámenes de ingreso a la universidad pronto, por favor, Dios Lu, dame suerte. Oh Dios mío. Dios Lu no se burló esta vez. Luzou miró los comentarios y sonrió. ¿De qué estás hablando? ¿Soy ese tipo de persona? A la tarde siguiente, la antigua sala de conciertos Starmore estaba llena de la melodía de la música elegante y clásica. Más de 1000 personas ya estaban sentadas en el pasillo. Después de un simple comentario de apertura, una mujer de pelo corto y mediana edad subió al escenario y anunció el comienzo de la ceremonia. Se llamaba Barbara Cannon, decana de la Real Academia de Ciencias de Suecia. Aunque su rostro estaba cubierto de arrugas, era obvio que ella era una erudita de valor y conocimiento en sus años más jóvenes. Aplaudido, Stefan Normark, el académico de toda la vida de la Real Academia de Ciencias de Suecia, se hizo cargo del micrófono y leyó la lista de ganadores y premios. El futuro de la humanidad está en el cielo distante. Un día llegaremos a los lugares que podemos ver. Envíenos nuestros aplausos y bendiciones. Gracias por sus contribuciones en los agujeros negros. Los ganadores del premio de astronomía fueron el profesor Roy Kerr de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, y el profesor Roger Branford de la Universidad de Stanford. La voz del académico Stefan encendió a la multitud. Los dos profesores, uno de Nueva Zelanda, uno de América, subieron al escenario. Recibieron la medalla bajo los ojos del rey Adolphus. Luzou estaba debajo del escenario. Respiró hondo y se ajustó la corbata. Normalmente, estaba muy tranquilo, pero en estos últimos segundos, tuvo que controlar su respiración y latidos. Esto fue diferente al premio Xing-Sheng-Chern de Matemáticas de la Sociedad de Matemáticas de China y la Sociedad de Matemáticas de China de la Sociedad Federal de Matemáticas. Toda la comunidad de ciencias naturales honró este premio. El académico Stefan se paró en el escenario y continuó. Y las matemáticas son el lenguaje de Dios. Los números primos son los códigos que mantiene en el mundo. Muchas proposiciones no son buenas en sí mismas, pero es exactamente debido a esta simplicidad que el mundo y nuestra civilización cambian. Y gracias por sus sobresalientes contribuciones a los números primos. Y la prueba de la conjetura de Goldbach. El ganador del premio de matemáticas es, profesor Luzou de la Universidad de Princeton. La multitud comenzó a aplaudir aún más fuerte. Fue como un tsunami, ola tras ola. Luzou caminó constantemente hacia el podio. Fue el primer erudito chino en pararse aquí.
Detrás de él, más de 200 académicos de diferentes nacionalidades y diferentes campos ofrecieron sus bendiciones y aplausos por la contribución de Luzhou al mundo. Al mismo tiempo, el rey Adolfo XVI y su esposa, la reina Silvia, se pararon frente a Luzhou. Felicitaciones, profesor Luzhou. El viejo canoso sonrió y le entregó a Luzhou la medalla y el certificado. Luzhou recibió a los dos y estrechó la mano de este rey, gracias. Los aplausos fueron aún más fuertes. Luzhou se hizo a un lado. El académico Stefan volvió a presentarse y los aplausos disminuyeron. Sin embargo, para Luzhou, a diferencia de los aplausos, su entusiasmo no se detuvo. Sintió el peso de esta pesada medalla. Escuchó música clásica hasta el final de la ceremonia de premiación, y hasta que todos los invitados comenzaron a abandonar el lugar. Solo hasta entonces, Luzhou se calmó.